Ok, ahí estamos ahora sí. Empezamos a grabar la sesión. Como les comentaba, esta sesión será grabada para efectos de podérselas compartir. El día de mañana se les estaría compartiendo a todos los estados. En realidad son 164 personas las que se registraron. Hasta ahorita vamos a 75. El MIT nos admite a 100 personas, entonces a los que no pudieron alcanzar a entrar, muy grande, pero se los voy a mandar para ese efecto. Las voy a para que tengan sentido. Entonces, para no ocupar hora y media más o menos, también para que compartir la presentación. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, ahí se ve. Muy bien. ¿Cómo publicidad? Con este tema también, sobre todo para mejorar su servicio. Vi mucha gente que registró de Michoacán, entonces eso me da mucho gusto, la verdad. Muchas gracias a todos también a todos los que están aquí el día de hoy. Y bueno, quiero iniciar esta sesión dando unos agradecimientos porque creo que nadie llega por sí solo a donde está. Entonces, quiero agradecerle infinitamente a las personas que tengo en la lista. La verdad es que en un principio tenía una lista muy larga, pero creo que era importante o necesario un poco para poder José, se te corta mucho el audio, no te escuchamos bien. maestros que están escuchando. Hola, hola. Se No, te corta el decía que se te audio. oye muy cortado el audio. Se te corta mucho el audio. Ok, a ver, ¿ya escuchan ahí? Igual y si tienes problemas de conexión, estaría bien que quitaras que apagas tu cámara y ya solamente hablaras igual y así Ok, se escucha voy mejor. a apagar mi cámara. ¿Me escuchan ahí bien? Se escucha mejor. Sí, se Sí, ahora escucha sí. mejor, gracias. Hola, hola. Perfecto. Voy a estar así entonces, de todos modos, para que ustedes puedan ver la presentación. Entonces, como les comentaba, quiero empezar dando unos agradecimientos a las personas que están en la lista. La lista era muy larga en un principio, pero decidí cortarla porque creo que de manera directa son personas que me han ayudado mucho en este camino y que el día de hoy es por lo que estoy aquí. Infinitas gracias a las personas que son mis padres, mi esposa, mi hija, mis maestros, que me han dado la oportunidad, me han abierto muchas puertas también y he aprendido mucho de ellos. Mis jefas, que en un principio fueron mis jefas en el Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía aquí de Oaxaca, y las chicas de las universidades a quienes he asesorado para concursos de mediación. La verdad es que parte de lo que les enseñé, de lo que les enseñé o le transmití a ellas también es por lo que estoy aquí el día de hoy. Entonces, y bueno, mucha gente que está en medio de cada uno de ellos, que me han apoyado, que me han ayudado y que sobre todo han confiado en mí, en todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, la lista puede ser muy infinita, pero decidí acortarla. Y bueno, pasando ya también un poquito ya al tema, es un poco acerca de mí para la gente que no me conoce, mucha gente que me conoce aquí.
no tanto, vi que son desde 164 personas que se inscribieron, que se registraron. Muchísimas gracias también a ustedes, sobre todo porque me están acompañando el día de hoy. En fin, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y para contarles un poquito acerca de mí, yo en el 2015 inicié como facilitador en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Del 2015 al 2018 estuve como facilitador ahí, en el Centro de Justicia Restaurativa de la Vicefiscalía de Oaxaca. Entonces, ahí fue donde inicié mi carrera, vamos a llamarle, de mediador. Y es una historia un poquito... tiene un contexto que ahorita también se los voy a explicar por qué estoy aquí y cómo es que llegué ahí sobre todo, ¿no? Pero básicamente a partir de ahí es donde me metí mucho a este tema de la mediación. Posteriormente yo salgo en el 2018 y saliendo del 2018 de la Fiscalía me separé un poquito de mediación, me dediqué a otras cosas, sin embargo lo volví a retomar creo que hasta en la plena pandemia fue cuando decidí pues empezar, sobre todo, iniciar con mis redes sociales. Tengo mis redes sociales en Instagram y en Facebook, donde publico contenido de mediación, como una forma de poder divulgar y poder promover la mediación restaurativa a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Entonces, es así como llego bueno, en realidad en el 2019 yo asesoré a unas chicas de la náhuac, estudiantes de la náhuac aquí en Oaxaca, para participar en el primer concurso nacional en la UNAM. Y ellas fue quienes estuve entrenando, nos llevamos el segundo lugar. Posteriormente participé en el 6º concurso nacional de mecanismos alternativos de Abarroli, que es una institución enorme que hace creo que, no sé, quiero creer que es la única institución que hace el concurso nacional de mecanismos más grande de América o de Latinoamérica, y ellos son los que han hecho ya 6 concursos. Entonces ha sido un trabajo muy arduo también de ellos y un reconocimiento también a ellos, porque creo que eso incentiva a los estudiantes a conocer y aprender sobre todo los mecanismos alternativos. Entonces fue así como estuve con la Universidad Anáhuac, estuve asesorando también a una chica de la Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla, y a un chico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tuvimos 2 primeros lugares ahí en la segunda y la tercera regional del 6º concurso nacional. Pues llegamos hasta la semifinal, ya no pasamos a la final, pero fue una buena experiencia y la verdad es que mucha parte de ellos es por lo que también estoy aquí. Y bueno, mucha práctica que me enseñó el cómo poder transmitir mis conocimientos hacia ellos, es por lo que también me motivó a hacer esta plática y este curso que les voy a presentar ahorita, ¿no? Y bueno, el Instituto Internacional Crecer con Justicia es de aquí de Oaxaca, iniciado por la maestra Marisol Ramírez Sánchez. Muchos de ustedes la han de conocer, evidentemente. Ella me invitó a trabajar con ella, valga la redundancia, en el 2018, entonces así fue donde me empecé a meter con ella dentro del instituto. Soy facilitador, soy capacitador y soy consultor del instituto con ella. Hemos llevado a cabo pues varios programas de justicia restaurativa, sobre todo prisiones. Llevamos un programa de justicia restaurativa que también muchos lo han de conocer, con el maestro Eddie Mendoza, de Puentes a la Vida. Trabajamos con personas privadas de su libertad aquí en la penitenciaría de Oaxaca. Y eso la verdad es que a mí me abrió muchísimo la visión acerca de lo que pasa en realidad, porque muchas veces tendemos a juzgar a las personas sin saber por qué están ahí, ¿no? Entonces estar ahí, estuvimos ahí más o menos una semana, poquito más, trabajando con ellos, y te abre mucho la visión de las cosas, te cambia totalmente la perspectiva de lo que es la vida ahí, sobre todo estar adentro. Y estar afuera cambia la visión, valoras muchas cosas sobre todo. Entonces, parte del instituto es también lo que me ha forjado, porque he cursado con el instituto el programa de encuentro víctima-ofensores de delitos graves, nivel 1 y nivel 2. Nivel 3 ya no lo llevamos a cabo por el tema de la pandemia, porque ese ya es llevar a la práctica un programa de justicia restaurativa en personas privadas de su libertad por un delito grave. Entonces, básicamente es eso. Yo llego ahorita acá, como les comentaba, yo decido abrir en el 2019 mis redes sociales como una manera de poder promover y poder difundir los mecanismos y sobre todo la mediación, ¿no? Entonces, a grandes rasgos ese soy yo. Los que no me conocían pueden seguirme también ahí en redes sociales, comparto un poco acerca de mí, lo que hago al día a día, y me he encontrado también con un
un obstáculo, yo quiero llamarle, ¿no? Porque en primera instancia, cuando yo decido iniciar o retomar el tema de la mediación, es también como para darle un servicio a la sociedad. Soy abogado, de profesión soy abogado, se me olvidó comentarles también, de profesión soy abogado, egresado de la Universidad Regional del Sureste aquí en Oaxaca en el 2011. Entonces, mucha parte de mi carrera práctica después de la universidad, pues intenté litigar un poco. Después obtuve un trabajo en gobierno del estado aquí de Oaxaca y posteriormente me salí y volví a retomar, quise retomar el litigio también, pero fue ahí donde me topé mucho con el tema de la burocracia, ¿no? De cómo se manejan los tribunales, los juzgados, porque evidentemente hablar de justicia es muy amplio, es un tema muy amplio y tenemos la idea o tenemos la ideología de que justicia es la que imparte en los tribunales. Pero creo sobre todo que la justicia es más que eso, ¿no? Porque creemos que justicia está en la ley es la que, en donde se dicta la justicia. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que este es un concepto que de manera muy social, ¿no? Pero porque hablamos de libertad, hablamos de igualdad, hablamos de equidad, equidad ante la ley, que es lo mismo que igualdad, ¿no? Entonces, igualdad y legalidad sería equidad en la ley. Entonces, yo me topé mucho con esta pregunta de por qué quiero aprender mediación. Y esta fue una pregunta que les hice, la verdad que estuve leyendo mucho sus respuestas, como les comentaba hace rato. La mayoría creo que estamos de acuerdo en que queremos construir una cultura de paz, que también muchos se han mencionado en este tema de mediación, justicia restaurativa, la cultura de paz. Pero en realidad, ¿qué es la paz? ¿No? Yo me he hecho mucho esta pregunta también de qué es la paz, ¿por qué queremos una cultura de paz? ¿Cómo llegamos a esa cultura de paz, sobre todo? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a una cultura de paz? ¿Y por qué quiero aprender mediación? Si yo les respondería a la pregunta es porque creo que podemos hacer un cambio significativo en la sociedad a través de este método, porque es un método sistemático, ¿no? Es una metodología que está compuesta por pasos, reglas, etapas, que muchas veces la confundo, o la gente que no la conoce la confunde con una simple reunión o una simple plática entre personas para llegar a un acuerdo. Pero es todo un método sistemático, entonces no es fácil aprenderlo y sobre todo no es fácil hacerlo, porque cuando lo hacemos estamos tratando con personas que están dentro de un conflicto y poderlos liberar de esa cuestión individual o de esa perspectiva individual que tiene cada uno del conflicto es muy complejo también. Entonces, a grandes rasgos, cuando yo empecé a litigar en el 2015, cuando yo regresé a litigar en el 2015, yo estaba en un despacho, y les cuento esta historia rápidamente, llegó una persona para pedir una asesoría en el despacho donde estaba, porque tenía un citatorio del Centro de Justicia Restaurativa de aquí de la Fiscalía. Entonces yo lo atendí al señor y le dije sí. Entonces él quería saber de qué se trataba y todo esto. Para mí era un tema totalmente desconocido. La mediación era un tema totalmente desconocido porque ni siquiera lo vi en la universidad. Y a mí me ha sorprendido todavía a la fecha de hoy, después de yo, por ejemplo, que salí en el 2011, a la fecha muchas universidades o la mayoría de las universidades o de las licenciaturas en Derecho no tienen la materia de mecanismos alternativos. Entonces, a mí cuando me llega este citatorio o esta persona para solicitar la asesoría, yo decido acudir al Centro de Justicia Restaurativa de la Fiscalía para saber de qué se trataba, de qué era y todo, ¿no? Entonces, una vez que llego ahí, me explican cuál era el proceso, cómo se componía el proceso, qué era evidentemente no me dieron información a mí porque yo no estaba autorizado, yo no era una de las partes, únicamente iba como representante y por lo tanto no me dieron la información. Pero a partir de ahí me dediqué a investigar qué era mediación, porque no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero cuando llegan a un lugar, no sienten esa sensibilidad o esa sensación de que pertenecen ahí, de que posiblemente ahí es donde deben de estar, porque es lo que yo sentí en el momento cuando yo entré al edificio de justicia restaurativa de la Fiscalía. No sé, el simple hecho de llegar, como que el ambiente, el lugar, me llamó mucho la atención. Y en ese momento, después de que salí y me dediqué a investigar, yo dije, yo quiero ser mediador. Yo quiero estar en el Centro de Justicia Alternativa, ¿no? Toqué puertas en tribunal, no me dieron la oportunidad, toqué puertas en fiscalía, fue ahí donde me dieron la oportunidad de poder ingresar como
como mediador, estuve capacitándome con mis compañeras de mediación, quienes la verdad también están dentro de la lista de agradecimiento, porque yo veía muchos procesos de ellas. Al principio yo entraba a ver los procesos de ellas y recuerdo mucho que cada una me preguntaba al final, Josué, ¿quieres agregar algo? Y yo les decía, no, porque tenía yo ese temor de decir algo que fuera a regar o que fuera a echar abajo el proceso. Entonces yo nunca dije nada, ¿no? Nunca, solamente estaba como observador y trataba de aprender y rescatar lo mejor de cada una de ellas, porque la verdad que el proceso me empezó a gustar muchísimo. Entonces, fue así como yo llego al Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía, ¿no? Y así es como básicamente empieza mi carrera. Pero entonces, esta es una pregunta muy personal también para ustedes. ¿Por qué quieren aprender mediación? Más allá de las respuestas que me dijeron cada uno en la encuesta, la verdad es que también les agradezco mucho por haber tomado el tiempo de contestarla. Me gustaría que se interiorizara más acerca de esta respuesta, ¿no? De la pregunta, porque si ustedes entienden su por qué, ya no va a ser necesario descubrir el para qué, porque en el por qué está el para qué muchas veces, pero sí hay que profundizar mucho en por qué quiero aprender mediación. Yo entiendo muchas veces que es para efectos laborales, para efectos personales, pero vamos a definirlo, vamos a tratar de simplificar y ponerle un punto y aparte para iniciar un nuevo párrafo, ¿no? Entonces, quiero tocar o quiero ampliar un poco el panorama y darles un poco de contexto y quiero invitarlos a hacer un ejercicio ahorita. Imagínense que estamos sobrevolando una ciudad, la ciudad que más les guste. Entonces, vean la ciudad como ustedes se la imaginan, si la quieren inventar adelante, pero estamos sobrevolando en un avión. Imagínense ustedes en el avión mirando hacia abajo todo el panorama de la ciudad, porque poco a poco vamos a ir aterrizando a través de esta clase. Y para empezar, para que ustedes puedan visualizar este panorama y este contexto, quiero hablar un poco acerca de la paz. Hay un ranking del índice de la paz global, muchos años realizándose, y este año, en el 2021 sobre todo, que son datos recientes, los más recientes, los países que ven ustedes en la lista, desde Islandia hasta Canadá, son los 10 países más seguros del mundo. Son los países que cumplen con un estándar altísimo de seguridad y de paz. Islandia, por ejemplo, pues que es el primer lugar. Digo, Islandia es un país pequeño, no sé, creo que son aproximadamente 300,000 habitantes, más o menos lo que hay en la ciudad de Oaxaca de Juárez y en muchas ciudades de la República Mexicana, me imagino, que más o menos aquí somos como 270,000 habitantes. Pero es una de las ciudades más seguras del mundo y empieza Nueva Zelanda, Dinamarca, Portugal, y México está en el 140 de 163 países. Se me hace increíble y digo, es parte de, y creo que todos lo sabemos, creo que todos estamos conscientes de este lado de nuestro país, porque al final de cuentas somos el puente que conecta Centroamérica, Sudamérica con Norteamérica, con Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales del mundo. Perdón por la redundancia, pero entonces muchas cosas pasan en nuestro país, ¿no? Inseguridad, cuestiones legales, cuestiones jurídicas. Hay índices, por ejemplo, hay índices que miden también la pobreza en México. Este año se dice que aumentó mucho la pobreza en México también. Cuestiones de seguridad. El mayor número de personas dentro del ranking que hicieron. Este ranking, por ejemplo, se hizo por el Instituto de Economía y Paz. Todos los años lo hace. Islandia, por ejemplo, desde el 2008 lleva siendo el primer lugar a nivel mundial como el país más seguro del mundo. Pero entonces México ha pasado del 140, el año pasado estuvo en el 140 también, hoy está en el 140, sin embargo, el índice de inseguridad en México sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, ¿no? Y eso es muy preocupante también. Pero muchas cosas pasan en nuestro país que también tenemos que empezar a cambiar, porque creo que parte de nuestro trabajo, los que nos dedicamos a esto, es poder aportar un poco, ¿no? Y no quiero que suene utópico, pero podemos hacer algo, yo creo. Esto es Islandia, quería nada más mostrarles la imagen de Islandia. Evidentemente, alguno me dirá, bueno, Josué, ¿cómo quieres comparar México
con ese paisaje, ¿no? Y creo que también tiene mucha riqueza cultural, mucha riqueza de fauna, de flora, paisajes también hermosos. Aquí, por ahí hay un micrófono encendido. Si me ayudan con... Si me ayudan ahí con sus micrófonos, por favor. Ok. Voy a silenciarlos a todos, ¿eh? Ok. Entonces, bueno, en México de verdad, en realidad tenemos mucha diversidad cultural. Somos un país muy rico en materiales, en cultura. Oaxaca me parece que este año se llevó también en primer lugar como la ciudad más visitada del mundo, la que más visitas puede tener en el mundo, patrimonio de la humanidad. Entonces, creo que hay mucho que podemos hacer, mucho que podemos rescatar en nuestro país también, sobre todo, ¿no? Entonces, el Instituto de Economía y Paz ha desarrollado un marco conceptual, porque si ustedes me preguntan, Josué, ¿y por qué Islandia es de los países, o por qué de Islandia a Canadá son de los países más seguros del mundo? Pues la respuesta sería esta. ¿Y por qué México no? La respuesta también sería esta. El Instituto de Economía y Paz ha desarrollado un marco conceptual conocido como los pilares de la paz, que describe un sistema de 8 factores que trabajan juntos para construir una paz positiva. El instituto le llama una paz positiva como a este concepto de poder transformar lo negativo a positivo, ¿sí? Y perdón que se los tenga yo en inglés, esta es una imagen que la tomé totalmente de la página del Instituto de Economía y Paz. Aquí abajo viene el que ustedes pueden hacer de los enlaces para encontrarse con esta parte. Y copié la imagen tal cual como está porque se me hace muy interesante que todo está relacionado, todo está interconectado. Entonces, el primero que es un buen funcionamiento del gobierno, creo que esto es principal, primordial de que el gobierno pueda ser nuestro mediador. De hecho, creo que siempre he creído que el gobierno es el mediador entre nosotros y la satisfacción de nuestras necesidades, ¿sí? Porque el gobierno tiene esta facultad y este deber de poder proveernos de temas de seguridad, de educación, de salud, alimentación. Entonces, por ejemplo, la segunda, que es la distribución equitativa de recursos, también tiene mucho que ver con cómo el gobierno distribuye todas las riquezas. Cuando digo riquezas me refiero a oportunidades laborales, oportunidades de salud, a oportunidades de educación también, cómo están distribuidas esos recursos para toda la población, ¿sí? El libre seguimiento de la información, esto habla también mucho de cómo los países, qué tanta libertad de expresión existe en los países, los periodistas cómo trabajan, cómo se maneja la información dentro de un gobierno. Hay información que es solamente para el gobierno, hay información que está restringida para que no lo sepa la ciudadanía. Entonces, un país que abre o es totalmente transparente con sus ciudadanos es un país que puede alcanzar una libertad de paz, porque no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder, y todo es transparente y todo es para todos, ¿no? Entonces, buenas relaciones con los vecinos, creo que esta parte incluso nos corresponde a nosotros, que estamos aquí también como para aprender este tema de mediación. Altos niveles de capital humano, y esto se refiere mucho a qué tanto se garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas en cuanto a sus cuestiones laborales, qué tanto se protege su dignidad humana de las personas en su trabajo, en las empresas, en el gobierno, en el Estado, en fin, qué tanto satisfacen sus necesidades básicas como es alimentación, educación, salud, las personas dentro del Estado. Aceptación de los derechos de otros, creo que esto también nos corresponde a nosotros porque es difícil, es un tema complejo que podamos aceptar o ceder y decir al otro, está bien, tienes razón, yo entiendo cuál es tu derecho y vamos, quiero ayudarte, ¿no? Entonces, creo que es parte también de nosotros poder aportar esto. Bajos niveles de corrupción, definitivamente, creo que con todo el pesar lo he de decir, pero México también no cumple con este rubro porque hay mucha corrupción en México. Hace poco escuchaba yo el
el discurso, por ejemplo, del presidente en México que en la ONU, que hablaba mucho acerca de un derecho, ¿no? Un derecho a una vida libre de temores y de miserias, que sigue siendo el más sólido fundamento, decía, de la seguridad para todas las sociedades, ¿no? Y la corrupción era el mayor obstáculo para que podamos llegar a estos, o terminar con estos temores y con estas miserias. Entonces, evidentemente, creo que también parte de nosotros, de nuestro país, está inmerso en esta corrupción, ¿no? Y un buen ambiente laboral dentro de las empresas. Esto también tiene mucho que ver con cómo están integradas, cómo funcionan las empresas. ¿Qué tantas oportunidades les dan sus empleados? ¿Qué tantas oportunidades de sobresalir o de formarse como seres humanos y poder potencializar sus máximas ir más allá de lo que tenemos que hacer, ¿no? Vivimos en un adoctrinamiento, creo, en todos los niveles educativos, sociales, empresariales, donde nos dicen qué tenemos que hacer, donde no nos dejan o no nos dan esa libertad de poder explorar y de poder concientizar qué es lo que estamos haciendo para mejorar. Entonces, estos ocho pilares que menciona el Instituto de Economía, en realidad yo creo que no es la suma de todos, no es la suma de todos los que hacen la paz, sino que esto se convierte en un todo que funciona. El todo funciona de acuerdo a cómo funciona cada elemento y cada pilar. Porque imaginemos que un carro, evidentemente un carro no puede caminar sin una llanta. Con una llanta que no tenga un vehículo, nunca va a poder avanzar. Y pasa lo mismo con esto, ¿no? Creo que todos tienen que estar en función, todos están relacionados, todos están correlacionados, todos tienen esta correlación que merece explotarlas y que merecen llevarlas a cabo, sobre todo de manera muy práctica, porque esa es parte también de lo que hace la paz, ¿no? La paz positiva que menciona el instituto. ¿Cómo hacer o qué tenemos que hacer de manera con actos de magnitudes amplias para poder cambiar? Y esto conlleva muchísimo a que podamos también no aterrizar nosotros en lo que queremos, ¿no? Entonces, es un trabajo muy complejo. Creo que nos va a llevar muchos años posiblemente poder cambiar. Depende no de cada uno, sino todos estamos inmersos, porque la paz no corresponde nada más a los gobiernos, no corresponde a las empresas, a las clases grandes, sino corresponde a toda la sociedad, a todas las personas que conforman una comunidad. Entonces todos tenemos que poner cierto gramo de arena, como quien dice, ¿no? Y bueno, este es creo que una definición de paz que me gustó mucho también del mismo Instituto de Economía, que dice: la paz es mucho más que la ausencia de violencia. Y evidentemente, ¿no? Porque creo que muchas veces confundimos esta idea de que la paz es la ausencia de violencia, evidentemente. Describe actitudes, estructuras e instituciones que sustentan y sostienen sociedades pacíficas. Es decir, ¿qué actitudes tenemos que tomar para poder promover una cultura de paz, para llegar a una paz pacífica? ¿Cómo está estructurado nuestro gobierno y qué instituciones conforman esas estructuras también, ¿no? No podemos hacer acciones pequeñas para problemas grandes. Para este problema grande necesitamos hacer acciones grandes también, del mismo tamaño, y no son inmediatas. Van a llevar tiempo, que requieren una cooperación de todos a escala. Y que evidentemente esto puede ser un parteaguas para que todos podamos mejorar, ¿no? Entonces, es un desafío muy grande, como les decía. Es un desafío porque no nada más son cuestiones de seguridad, no es nada más, y como bien lo dice la frase, no es la ausencia de violencia, porque hay muchos temas que tenemos en común, como el cambio climático, el agotamiento del agua en todo el mundo, la biodiversidad, la superpoblación sobre todo, incluso en temas de violencia. Por ejemplo, México es uno de los países evidentemente más violentos del mundo, aún a pesar de que
leía yo la otra vez una nota de que México es considerado uno de los países más alegres, más, más cálidos, más amorosos, donde la gente llega y puede llegar y puede encontrarse un mexicano que le dé una buena bienvenida, un abrazo cálido y lo pueda acobijar, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se pregunta, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Y creo que todo viene también de parte de arriba, pero como les decía, no es algo que nada más dependa del gobierno, creo que todos tenemos que cooperar, ¿no? Entonces, así es como quiero aterrizar a esta parte de qué es mediación y sobre todo hacer una pregunta. Creo que antes de hacer la pregunta de qué es mediación, ¿será que la mediación pueda contribuir a una cultura de paz, a construir una paz positiva? No digo que sea el todo, porque evidentemente eso sería una falacia, una mala mentira de mi parte, decir que la mediación puede cambiar el mundo. Evidentemente no, porque como ya les dije, no nos corresponde a nosotros. No es nada más, o sea, es caminando a la par, ¿no? Entonces, posiblemente podamos estar dentro de sí, estamos viendo. Entonces, ¿puede la mediación fomentar o aportar a esta construcción de la paz positiva? Yo pienso que sí. Yo creo que muchos de ustedes también pensarán que sí. Creo que por algo están ustedes aquí también. Creo que por algo ustedes están acompañándome el día de hoy, porque creo que hay una luz, un rayo de esperanza ahí que podemos aportar a todos y a todos nos corresponde. Y creo que esta es una de las trincheras por las que podemos tomar vigilancia y podemos tomar acciones que beneficien a toda la sociedad, ¿no? ¿Y qué es mediación? Aquí quiero tomar un poco de contexto también, pero de manera histórica, como una manera de decir cómo es que surge la mediación. Porque al final de cuentas, cuando hablamos de mediación, hablamos de conflicto también. Entonces, si hablamos de conflicto, ¿cómo surge el conflicto? ¿O qué es el conflicto? Y esta es una frase de Heráclito. Heráclito fue un filósofo presocrático, es decir, antes de Sócrates. Y se encuentra esta frase de él: es necesario saber que la guerra es común y la justicia es una lucha, y que todas las cosas suceden de acuerdo con la lucha y la necesidad. Heráclito pensaba que la justicia no estaba en la naturaleza, es decir, que no podría existir una justicia sin antes hubiera una guerra. Y bueno, la frase es muy antigua, estoy hablando de Heráclito en el año 500 antes de Cristo, entonces es muy, muy antiguo, a pesar de que sea muy, muy antiguo, de los primeros pensadores filosóficos en el mundo. Ya se hablaba de este tipo de temas, ¿no? De cómo poder llegar a puntos medios, cómo poder conciliar guerra para llegar a una justicia. Entonces, Heráclito pensaba que la justicia no estaba en la naturaleza, sino que provenía de la guerra, porque para poder llegar a una justicia o construir una justicia, teníamos que primero pasar por este tema de la guerra, ¿no? Y cómo construir, y cuando dice, la justicia es una lucha, porque evidentemente para poder construir una justicia tenemos que pasar primero por este conflicto, por esta guerra. Y hoy hablamos de guerras muy distintas, ya no hablamos de guerras tal vez como anteriormente, pero sí hablamos de guerras cibernéticas, hablamos de guerras políticas, hablamos de guerras geopolíticas, de religiones, de ideologías, todo el tiempo. Estamos en un constante cambio y en un constante conflicto todos a cada momento, ¿no? Entonces creo que parte de muchos de los teóricos o dentro de la conflictología, por ejemplo, se tiene la idea, Calcaterra tiene la idea de que el conflicto es inherente al ser humano. Y yo estoy de acuerdo también con esa premisa, ¿no? Porque si el ser humano se relaciona o naturalmente se tiene que relacionar con otras personas, evidentemente eso por consecuencia lógica, vamos a llamarle, eso genera también conflicto. Entonces, ¿cómo podemos construir
este acuerdo con la lucha y la necesidad. Es decir, que la mediación puede ser esta parte de llegar al punto medio entre la lucha y la satisfacción de nuestras necesidades, porque eso es parte de también. Y posteriormente viene, por ejemplo, Aristóteles, otros años más adelante de Heráclito, ya Aristóteles ya es posterior a Sócrates. Lo que es opuesto une la más fina armonía. Está compuesta de cosas en desacuerdo y todo llega a ser o ocurre de acuerdo con la lucha. Y vuelvo a mencionar a Aristóteles esta parte de la lucha nuevamente, que para poder llegar a una fina armonía tendríamos que pasar primero por esa lucha, una lucha en la que todos vamos a encontrar desacuerdos, evidentemente. Entonces esto me lleva a pensar que esto podría ser incluso un inicio de la mediación, ¿sí? Esta sería mi interpretación, yo creo, de cómo a través de los años hemos ido evolucionando también a través del conflicto, porque es parte de, hay muchas culturas en África, y muchos de ustedes lo van a saber, en África, en culturas alejadas de la sociedad, digamos, capitalista, donde ellos promueven incluso el conflicto de tal manera de que puedan evolucionar, lo hacen con la intención de lograr una evolución. Evidentemente son conflictos que puedan controlar, ¿sí? No van a quemar un bosque porque no lo van a poder controlar. Entonces, sí promueven este ámbito del conflicto para que ellos mismos puedan conocerse, autogestionarse, autoconocerse y hacerse una autoevaluación de su comunidad para poder llegar a una respuesta y poder seguir creciendo como personas en lo individual y en lo colectivo. Entonces, desde mi punto de vista, este es un concepto de mediación un poco holístico, voy a llamarle, humanista, quiero llamarle, y pienso que la mediación es un espacio seguro. La mediación tiene que ser un espacio seguro porque a través en los espacios, en este tipo de espacios es donde las personas pueden expresar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus necesidades y sus preocupaciones, que básicamente es lo que nos encontramos siempre dentro de una sesión de mediación. Es decir, en qué lugar o en qué momento, con qué persona podemos encontrar ese espacio de poder expresar cómo me siento, cómo me ha afectado lo que ha pasado, qué quiero, qué necesito, qué me preocupa sobre todo, sin ser juzgado por ello. Es decir, cómo podemos cambiar esta perspectiva de liberarse de nuestros propios pensamientos, de nuestras cogniciones que siempre nos llevan a juzgar aquello que estamos escuchando o aquello que vemos, ¿no? Cómo salirnos de esta individualidad donde lo único que hacemos es preocuparnos por uno mismo sin mirar al otro. Y esto también es un trabajo muy complejo, porque no es nada fácil. Incluso muchas veces uno sabiéndolo, uno teniendo la teoría, incluso teniendo la práctica, es muy difícil no hacerlo, pero al final de cuentas, no quiero que sea una justificación, pero somos seres humanos, entonces como seres humanos estamos inmersos de emociones, creo que somos más parte emocional que racional, y eso no implica y no quiere decir que no podamos potencializar nuestra racionalidad, porque lo mismo decía Aristóteles, por ejemplo, el ser humano lo que lo caracteriza es su capacidad de razonar, a diferencia de los animales, ¿sí? Que los animales, hay un libro de Aristóteles que se llama Ánima, donde hace una distinción entre el alma de las plantas, que es totalmente vegetativo, el alma de los animales, que es sensitivo, y el alma de los humanos, del ser humano, que es totalmente racional. Entonces, ¿cómo potencializar esa racionalidad para poder llegar a lo que él le llamaba el bien supremo, ¿no? Que más o menos, bueno, es una historia larga, pero no me quiero meter en eso. Aclaro nada más aquí en esto, creo que traigo a colación estos temas porque van mucho enfocados a lo que también tenemos que ver. Y parte también de mi preparación profesional es interesarme mucho por la filosofía, que de hecho lo estoy estudiando en estos momentos. Decidí estudiar filosofía precisamente para encontrar las mejores explicaciones racionales a las cosas. Y la mayor pregunta que yo me he hecho es, ¿por qué el ser humano se conflictúa? Y no he encontrado la respuesta. O sea, de verdad encontrar el por qué lo hace, por qué lo hacemos, qué nos lleva a hacerlo. Y bueno, es como este fue un paréntesis nada más para que también sepan por qué digo las cosas, ¿no? Entonces,
donde una persona tercera imparcial, continuamos con el concepto, donde una tercera persona imparcial genera el conflicto, que es la persona mediadora. Evidentemente siempre tiene que ser ajeno al conflicto. No podemos ser mediadores en nuestro caso, no podemos ser mediadores en una relación que tenemos, porque eso rompería nuestros principios de mediación, rompería totalmente las reglas sobre los cuales se rige, ¿no? Como por ejemplo la imparcialidad, la equidad. Entonces, ¿por qué? Porque estamos sesgados a través de la historia con la persona que tenemos enfrente, de cómo es, de cómo se ha comportado, qué es lo que hace, ya sé cómo vas a reaccionar, ya sé qué me vas a decir. Entonces, esto implica mucho y es más o menos lo que dicen los psicólogos también, ¿no? No pueden ser psicólogos de su propia familia porque hay un sesgo ya a través de la historia de y ya conocen, saben cómo van a reaccionar en determinado momento. Entonces, esta persona mediadora ayuda a las personas a resolver su conflicto y en la medida de lo posible restaurar su comunicación. ¿Y por qué digo en la medida de lo posible? Porque no creo que la mediación sea, el fin último de la mediación sea restaurar la comunicación. Sí restaurarla, pero no en el sentido materialista, quiero llamarle, sino en un sentido más humano, es decir, ok, ¿sabes qué? Te entiendo, sé por qué hiciste lo que hiciste y está bien. No, ya lo comprendí sobre todo comprender las cosas, ¿no? Porque mucha parte de poder salirnos de nuestra libertad, perdón, de nuestra individualidad, es tratar de llegar a comprender al otro, por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué actúa de esa manera. Entonces, no necesariamente vamos a llegar a que las partes se reconcilien, por ejemplo, o a que las partes se perdonen también, por ejemplo, que no creo que sean los fines últimos de la mediación. Tal vez son consecuencias colaterales, pero no el fin último de la mediación. Entonces, en la medida de lo posible, restaurar la comunicación entre ellos, ¿no? Y bueno, esto ya es un concepto más técnico, creo, porque ya aquí ya es donde incluyo características de la mediación. Y creo que la mediación es un método de solución de conflictos. Un método, aquí me quiero detener, porque esto era lo que yo les decía hace rato. Se confunde mucho la mediación con una simple plática, ¿no? Y muchos de ustedes también lo han de saber. Se han encontrado muchas personas que han dicho, o muchas personas que no creen en la mediación porque o nada más creen que se van a sentar a platicar o no llegan a nada, pero lo que no saben muchas veces es que subyace todo un sistema de esto. Entonces, como tal, dentro de este sistema hay etapas, hay tiempos, hay momentos, hay reglas, hay principios. Entonces, todo esto es un sistema que se compone del elemento más importante que es el ser humano. Entonces, ¿cómo aplicamos un sistema para poder respetar la dignidad del ser humano? Eso sobre todo también puede ser una barrera que nos hemos encontrado. ¿Por qué? Porque muchas veces, y creo que el principal error del mediador o de la mediadora es creer que ambas partes quieren mediar el conflicto. Y eso no es cierto, ¿no? Eso es totalmente falso. No todas las personas quieren mediar el conflicto. No recuerden que esto es un proceso voluntario y esta es una de las características incluso de la mediación. Esto, por ejemplo, es un método de solución de conflictos voluntario, confidencial, democrático y colaborativo, que son 4 características de la mediación que creo que son muy importantes. Más allá de los principios que maneja la ley, por ejemplo, de mecanismos alternativos, en materia penal, que es la única ley que nos rige por el momento en el país, hablando de mecanismos alternativos. Creo que estas características son las que hacen un concepto de mediación, ¿sí? Porque es voluntario. Recuerden que lo que promueve la mediación es la voluntad de poder decidir si quiero o no quiero participar. Y esta misma voluntad te da la libertad, porque tiene mucha relación con la libertad de decidir cómo quieres solucionar tu conflicto. Es decir, te da una participación activa a las partes de cómo quieres tú satisfacer tus necesidades. A eso voy. Creo que es importante buscar la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y eso es parte de nuestro trabajo también, buscar que las personas satisfagan sus necesidades de manera colectiva, de una manera colaborativa, ¿no? Entonces, es voluntario, porque hay una frase que me ha gustado mucho de Albert Einstein, que dice, hay una fuerza
más grande que la fuerza atómica, hay una energía más grande que la energía eléctrica, la energía atómica, y no me acuerdo cuál es la otra, que es la voluntad, ¿no? Y en realidad la voluntad del ser humano es la que ha creado este tipo de energías y ha creado otras tecnologías, ¿no? Entonces, es confidencial también. ¿Por qué la confidencialidad? Más allá de que la confidencialidad sea un principio de la mediación, que evidentemente yo creo que la confidencialidad es una característica, un principio y una regla de la mediación. Entonces abarca tres momentos, la confidencialidad que subyacen dentro de la misma, que deben subyacer dentro de la misma mediación. Entonces, ¿por qué es confidencial? Porque lo que busca no es tanto como todos decimos en mediación, como todos los mediadores decimos, y ya lo sabemos que aquí se respeta, no todo lo que diga no será divulgado, no será grabado, y todo lo que se diga aquí se quedará aquí. Ajá, pero ¿cuál es la razón de eso? O sea, yo me hice la pregunta y, o sea, ¿por qué lo decimos? En realidad sabemos por qué lo decimos, y la respuesta que yo he encontrado es porque debemos de guardar otros valores del ser humano, que como son la honra, eh, por ejemplo, en la honra, cuando no divulgar cuestiones personales, porque muchas veces dentro de una sesión de mediación encontramos o nos encontramos con que la gente habla de cosas que posiblemente no quiere decir afuera o no quiere que otra persona se entere. Entonces es respetar su honra, es respetar su dignidad humana, es respetar también, guardar confidencialidad o guardar el secreto de cosas que posiblemente pueden afectarlo a él saliendo de esa sesión o en el exterior de la sesión, ¿no? Entonces es muy importante que esta confidencialidad se mantenga, porque lo que trata de proteger es la vida del ser humano, ¿sí? Una vida personal, una vida dedicada a convivir y a socializar, ¿no? Porque somos seres sociales, entonces esto conlleva que muchas cosas, muchas de nuestras acciones también no vayan de acuerdo a como lo marca la sociedad posiblemente, ¿no? O tienden a ofender. Muchas cosas pueden pasar, entonces la confidencialidad es un tema muy amplio también. Es democrático. La democracia la conocemos o la hemos visto como dentro de un sistema de gobierno. O vemos, o cuando escuchamos la palabra democracia la asociamos inmediatamente al INE, ¿no? O a procesos electorales. Y la democracia va más allá. La democracia es darles una oportunidad a las personas de que se puedan explicar, de puedan hablar, es darle una voz a aquellos que no tienen oportunidad o no han encontrado el espacio para poder decir lo que piensen, lo que sienten, lo que quieren, lo que necesitan. Entonces, la democracia dentro de la mediación es darles a todos la oportunidad y el espacio de que se puedan expresar, de que puedan manifestarse sin temor, sin que sean juzgados en ello, ¿no? Y es colaborativo. ¿Por qué es colaborativo? Si ustedes han escuchado la frase de la mediación es un ganar-ganar, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la mediación es un colaborar, porque cuando escuchamos la palabra ganar-ganar, inmediatamente nuestra mente se va a necesito ganar algo, ¿sí? O sea, necesito salir de aquí ganando algo. Y creo que si cambiamos a colaborar, creo que eso nos puede cambiar la perspectiva, porque lo que la gente a veces no sabe o no prevé es que en una sesión de mediación habrá algo que tenga que abandonar para poder salir adelante, para poder solucionar. Entonces, eso también implica mucho conforme todos nosotros. Entonces, debe ser colaborador. La máxima característica de la mediación es la base fundamental de un proceso de mediación y sobre la que todos tenemos que tener esta comprensión de qué es sobre todo. Porque hablamos de diálogo a veces o queremos decir o decimos que la mediación es un diálogo. Yo llamaría como y para esto
creo que es voces, ideas, ideas, y uso de voces, eso es todo lo que necesitamos en el lugar, ¿no? Aprender a guardar silencio, a comprender. Guardar silencio, por ejemplo. Estos son los primero que son importantes. Que es un proceso las personas que nos enfoques sobre temas. ¿Cómo cambiar la perspectiva o cómo podemos llegar a cambiar nuestra perspectiva? Y Hola, buenas tardes. Disculpe, creo que se está cortando nuevamente demasiado. hola, hola, perdón, me fui un momento, ¿verdad? Pero creo que ya se escucha. Sí, ya me escucho. Ya no se ve la presentación, ¿verdad? No. Ok. Voy a compartirla. Ahí me dicen si ya se ve, por favor. Sí, Sí, ya. ya. Ahí. Listo. Ok, perdón. Perdón. Ya saben, la tecnología no nos favorece a veces, pero bueno. Eh, ¿Dónde me quedé? Guardar silencio, ¿verdad? Entonces, en una ocasión me hicieron la pregunta, Josué, ¿tú qué haces cuando te enojas? Y yo dije, guardar silencio. Procuro guardar silencio. Entonces, creo que es la mejor respuesta a una ofensa, a una crítica, a, a una acusación. Creo que es la mejor respuesta. No digo que sea la única, pero primero tenemos que aprender a guardar silencio. Creo que tenemos que aprender a guardar silencio. Porque si guardo silencio, escucho qué es lo que me estás diciendo. Porque si guardo silencio, te dejo hablar. Porque necesito saber qué es lo que estás diciendo, qué subyace en tu mensaje que no he comprendido todavía. ¿Sí? Entonces, guardo silencio para escuchar. Hay que estar abiertos a la curiosidad, separarnos de esa individualidad que yo les decía hace rato y liberarse de prejuicios, de sesgos, sesgos de confirmación. Muchas veces creemos que lo que yo digo está bien, lo que tú dices está mal, yo tengo la razón. Esto es una cuestión mucho del ego. Y hoy en día, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, creo que se ha vuelto muy difícil escuchar y ser escuchado sobre todo. Porque muchas veces exigimos al otro que me escuche, que me escuche, que me escuche, pero si yo no los sé escuchar al otro, ¿cómo le puedo pedir que me escuche? Entonces, creo que hemos caído en esta privación de nuestra racionalidad. Eh,
con la tecnología, con las redes sociales, con lo que la sociedad nos dice de consume más, consume más, consume más, consume más, te dicen consume más, cuando hay una realidad en la que no puedes consumir más. Entonces, esto creo que también es parte de aprender a cambiar, de que podemos escuchar sin juzgar al otro, ¿no? Cuando digo separarnos de nuestra individualidad es separarme de mi ego, separarme de que todo lo quiero para mí, de que todo es para mí y de repente vienen, les voy a ser honesto, últimamente he estado muy disconforme, descontento con los coaches o los gurús que dicen, hazlo todo, esfuérzate, levántate temprano, tienes que salir adelante, que no te importe lo que digan los demás, haz lo tuyo. Y yo creo que eso promueve muchísimo la individualidad, de hecho, hay muchos coaches que promueven eso hoy en día y lo venden sobre todo. Y la gente, y sobre todo porque vivimos en una inmediatez de querer todo ya, de que quiero mi casa, de que quiero mi carro, de que quiero lograr esto, de que quiero llegar alto, de que quiero reconocimiento. Entonces lo queremos tan inmediato que gastamos mucho dinero por escuchar a alguien que nos dice cómo supuestamente llegar a hacer las cosas, pero nos separa totalmente de la colectividad y nos deshumaniza en realidad, cuando tiene que ser todo lo contrario. Tengo que aportar algo, tengo que dar algo a los demás para que yo pueda salir adelante, para que yo pueda crecer. Como yo les decía hace rato, mis agradecimientos, porque en realidad yo no creo que nadie llegue a donde está. Todos necesitamos de alguien para llegar a donde estamos. Yo he necesitado de toda la gente, desde el principio de mis padres, y por lo cual estoy aquí hoy. Yo he necesitado de todos ellos y todos me han aportado algo por la cual estoy el día de hoy aquí con ustedes, ¿no? Entonces, creo que escuchar es dentro de las características del lenguaje, muy complejo también, muy difícil, no es nada fácil, no es fácil cuando estamos acostumbrados a eso porque no lo promovemos, en casa no nos lo enseñan tal vez, es difícil explicarlo, es difícil mencionarlo, es difícil promoverlo también, pero tenemos que encontrar la manera, tenemos que encontrar el camino, no hay de otra. Es otro desafío totalmente, es otro desafío en el que nos encontramos, ¿no? Y al final comprender. ¿Para qué comprender? Necesito comprender las causas de las cosas. Para que yo pueda entender algo, necesito comprender las causas de ese algo. Es decir, si nos centramos en un conflicto, para que yo sepa cómo solucionarlo, necesito primero saber qué lo ocasionó, qué lo causó, cuáles son los principios de ese conflicto, cómo surgió. Hay un video muy bueno, la verdad es que luego se los comparto, de Bactor. Es un canal en YouTube donde es humorístico, es que es muy bueno porque dice cosas tan reales, pero con un humor que dices, wow, tienen razón. Pues hay un video de terapia de pareja, se llama, donde una pareja está en una terapia, valga la redundancia, contando por qué están ahí, les pregunta el doctor, no el psiquiatra, el actor, ¿por qué están aquí? Y ellos empiezan a dar su historia de por qué llegaron ahí, pero hacia atrás, y se van hasta el conflicto bélico de hace la Primera Guerra Mundial y todo. Entonces, esa es una causa del conflicto. Tenemos que saber las causas del conflicto, no solo las consecuencias, ¿sí? Porque para modificar la forma en que las personas saben, piensan y se comunican, tenemos que descubrir primero sus causas para poder modificar de cierta manera esas partes, ¿no? Entonces, yo creo que con esto, bueno, antes de pasar al otro, con esto creo que la mediación lo definiría y terminaría como un método transformador. Es un método transformador con base empírica, sobre todo, porque se basa totalmente en la práctica, siempre en la práctica de biologías aquí. Bueno, si las saben en el colectivo, tenemos que separarnos un poquito de eso, ¿no? De estas causas de lo negativo, conflicto, las causas del conflicto
conflicto para pasar lo positivo, para contrarrestar las consecuencias de ese conflicto, ¿no? Necesitamos ver las cosas hacia allá, hacia dónde quiero estar, hacia dónde quiero llegar, hacia dónde podemos estar mejor sobre. Entonces, como les comentaba también hace rato, debido a su naturaleza sistémica de la aviación, las mejoras que podemos encontrar no solamente son individuales, no solamente son partes, sino que también creo que nos pueden ayudar a fortalecer esa paz de la que vimos sobre el principio, ¿no? De una paz positiva, como lo mencioné en el instituto. Y eso puede estar asociado con muchos otros resultados también, como las mejoras de las sociedades, mejor comprensión en el mundo, poder tener relaciones más sanas, sobre todo, ¿no? Un crecimiento personal, potencializar nuestras mayores capacidades racionales, que creo que es la base fundamental del ser humano, ¿no? ¿Cómo para nosotros en lo racional? Porque evidentemente en un conflicto pero es la que muchas veces nos cuesta. En México, quiero sentar aquí en México, no quiero irme ya tanto al exterior. Y recuerdan el ejercicio que estábamos haciendo en el avión, y ya vamos aterrizando un poquito acerca de cómo ya vamos a aterrizar tocando tierra, porque creo que estamos en un punto de inflexión y enfrentamos desafíos muy grandes. Tenemos una historia muy corta, creo. Tenemos muchos años, o bueno, no nosotros. Creo que la Tierra tiene muchos miles de años más de vida y no nos va a tocar verlo, pero tenemos que hacer algo en este momento por nosotros, por los demás. Hay una frase por ahí que leí, seguramente alguno las ha escuchado, que dice, más o menos, no literal, pero planta un árbol. El árbol que plantas hoy no podrás disfrutar de su sombra, pero sí lo podrá disfrutar alguien más adelante, ¿no? Entonces tenemos que plantar esa semillita el día de hoy. Tenemos que hacer algo para poder mejorar, para que sean posibles estos niveles de paz que estamos buscando, o estos niveles de confianza también entre nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, esta es una frase que me ha gustado de Edgar Morin. Es un sociólogo, filósofo francés, y dice, la negociación es un regateo de intereses con vista a un compromiso, mientras que el diálogo auténtico consiste en comprender al otro. Creo que ese es el fin último del diálogo, como lo mencionaba hace ratito, ¿no? O sea, te debo hablar para aprender a guardar silencio, para aprender a escuchar y escuchar para comprender. Este es el fin último que tenemos que llegar a comprender. No es un trabajo tampoco fácil, pero tenemos que hacer algo y para allá vamos ahorita. Entonces, comprender al otro es un tema que podemos llevarnos tiempo hablando. Y aquí es donde quiero aterrizar. Ahora sí, aterricé en su avión porque estamos tocando tierra, hemos llegado a tierra por fin, para poder mostrarles o quiero presentarles la respuesta que yo le daría a esto. ¿Cómo poder construir un diálogo que sea empático, donde pueda yo aprender a guardar silencio sin juzgarte, donde pueda yo escucharte para poder comprenderte? Y creo que la mediación es este sistema, como decía yo, es este transformador que puede llevarnos a eso. Tiene muchos límites, sí, evidentemente. No es una panacea, evidentemente tampoco. No es para todas las personas tampoco, porque hay muchas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de patologías, la mediación está muy limitada también. O sea, no es para todo, no es una panacea. Eso sí quiero dejarlo muy claro desde un principio, ¿no? Porque creo que queremos a veces usar mediación para todo y no es así. No debe ser así, sobre todo. Entonces yo quiero presentarles ahorita ya como para ir terminando también, quiero presentarles este proyecto que he realizado con la anuencia de la maestra Marisol Ramírez Sánchez del instituto, porque a raíz de este tema con las chicas de las universidades con las que estoy asesorando para los concursos de mediación, me surgió esta idea y esta en realidad siempre ha sido mi idea.
Siempre he tenido la intención. Mi meta es, creo que mi meta es formar mediadores a lo largo y ancho del país. Poder formar mediadores para poder mejorar sus relaciones sociales. Y hemos confundido, o se ha confundido, porque creemos que solamente está en el sistema de justicia, pero no es así. La mediación no es exclusiva del sistema de justicia. La mediación no debe estar nada más para el sistema de justicia. Es una alternativa. Sí, es una alternativa del juicio, pero eso es algo que se nos ha venido vendiendo desde hace muchos años. Pero también tenemos que cambiar esa parte, porque ya tenemos que promoverlo, tenemos que llevarlo a otros contextos, a otros ámbitos, a lo empresarial, a lo laboral. Hoy en día con la reforma laboral también, que bueno, ¿por qué no hacer hace unos meses, no recuerdo bien, un mes y medio, la verdad, estuve dando una plática para empresarios, recursos humanos, sindicatos, sobre mediación, sobre cómo resolver esos conflictos dentro de la empresa. Y creo que es un tema muy interesante ahí poder aplicarlo porque es donde más se violentan los derechos humanos de las personas, ¿no? Porque hay explotación laboral, ¿sí? Con el pesar lo he de decir, pero hay explotación laboral. Hay sueldos bajos que muchas veces no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas que todos tenemos, como comer, como transportarse, como tener una vivienda. Hay lugares donde no todos tienen una prestación por ejemplo, de Infonavit, de Fobiste, y eso en gran medida delimita la capacidad del ser humano para poder explotar sus facultades, ¿no? Y esto tiene mucho que ver sobre todo con las políticas de nuestro país. Y vuelvo otra vez lo mismo con el tema de la paz positiva. Esto es uno de los pilares también de construir una paz, ¿no? De que las empresas tengan una sólida base donde puedan tener políticas que ayuden a su personal. Entonces, parte de esto es que yo he decidido construir este curso para ustedes interesados. He decidido llamarle clínica de mediación. Mejora tus conocimientos y aprende nuevas habilidades de comunicación. Pero, ¿qué es clínica? ¿Por qué llamarlo clínica? Porque vas a una mentoría especializada donde aprenderás paso a paso a dirigir una sesión de mediación, aunque no tengas conocimientos de mediación. Esto es muy importante porque, como les decía yo, se ha visto o se ha tomado muy en cuenta que la mediación es únicamente para el sistema de justicia, únicamente puede ser mediador el que trabaje en fiscalía o el que trabaje en el tribunal, ¿sí? En el Tribunal de Justicia de los Estados. O en materia laboral hoy en día, que ya está un poquito más promovida, más abierta al público, ¿no? Hay muchos estados donde no hay mediadores privados. Oaxaca es uno de ellos. No hay mediadores privados. Yo he sufrido, te los juro, con eso. Somos muy pocos los que estamos aquí en Oaxaca, por ejemplo, que estamos buscando que se nos certifique y no lo hemos conseguido porque es muy difícil. Es una lucha que estamos librando solos, básicamente, porque sí es una lucha constante, no es fácil. Al principio yo creí que iba a ser fácil. Yo dije, promuevo mis servicios de mediación para que la gente venga y resuelva sus conflictos con mediación. Muy bonito, se escuchaba tan bonito, tan perfecto, pero ¿qué creen? No es así. Durante ¿cuándo empezó la pandemia? 2020, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿El año pasado? Sí, el año pasado, en marzo, que nos encerramos, ¿no? A partir de ahí, pues ha sido muy complejo, muy complicado, no es lo que yo esperaba. Entonces, sigo en esa lucha constante, sigo en ese camino todavía. Y bueno, es parte de... Entonces, ¿qué es lo que quiero con esto? Quiero enseñarles mediación a las personas que no sepan, a las personas que quieran conocerlo, que quieran hacerlo, que quieran aplicarlo en su trabajo, en su escuela, en las universidades. Por ejemplo, los estudiantes universitarios que se inscriben a concursos de mediación también es muy bueno, porque incluso las escuelas o las universidades no tienen materia de mecanismos alternativos, y si la tienen, la enseñan dentro del mismo sistema, ¿no? Creo que las universidades de Derecho o las carreras de Derecho están para educar al alumno a ser litigante o a trabajar en una institución pública. Pero
porque todo es pleito, ¿no? Yo me acuerdo en mis materias por ejemplo, de clínicas o clínica forense, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, de derecho civil, derecho penal, donde te hacen hacer un expediente y haces unas diligencias, o sea, te van dirigiendo para eso. Pero en realidad, ¿por qué no enseñamos mediación en las universidades desde un sentido más humanista, donde se busque respetar la dignidad del ser humano, donde se pueda fortalecer y donde puedan potencializar estas capacidades que tenemos, las capacidades de razonar, las capacidades de resiliencia, las capacidades de escuchar, de hablar, de ser asertivos? ¿Por qué no lo enseñan? Entonces, creo que también este es uno de mis objetivos, de mis visiones por los cuales hago esto, y un acompañamiento personalizado, ¿sí? Es decir, va a ser una tutoría por 3 meses para que ustedes lleven una sesión de mediación en algún caso real que tengan. Yo los voy a acompañar. Yo digo, si están aquí en Oaxaca, los puedo acompañar hasta presencialmente, ¿no? Si están en otro lado, pues será por virtual o llamada, pero bueno, podemos ir arreglando después. ¿Cuál es la intención de esto? ¿O cuál es el objetivo? Que ustedes puedan conocer, aprender y aplicar de manera práctica en un 80%, porque esto sí quiero dejarlo muy claro también. Muchos de los cursos que he tomado de mediación, pues en realidad ha sido más teoría que práctica. Entonces, el resultado que me ha dado, por ejemplo, con estas chicas de las universidades para los concursos es totalmente práctico. Yo de teoría a ellas creo que les di muy poquito, digo porque ya lo sabían un poco entonces, pero ellas construyeron su teoría desde su práctica. Y desde esa manera es como comprendieron la mediación. Porque si no practicamos algo, si nos quedamos únicamente con la teoría, pues nunca lo vamos a comprender. Por eso les decía yo hace rato, hay que entender las causas de algo para saber el por qué, para qué sirve algo, ¿no? Descubrir sus principios. Entonces, y por eso la mediación tiene una base empírica, porque necesitamos aplicarlo, necesitamos hacerlo totalmente. Entonces, herramientas y estrategias de comunicación, que es básicamente lo que se refiere a la mediación. Una de las causas del conflicto es la falta de comunicación. Y si la falta de comunicación genera el conflicto, ¿cómo soluciona el conflicto? Pues igual, con comunicación, pero de una manera reestructurada, ¿no? Es decir, hay que resignificar esa comunicación para poder darle el giro y poder obtener ese cambio o ese enfoque de negativo a positivo que estamos buscando, ¿no? Como un método de solución de conflictos constituido sobre valores de responsabilidad, igualdad, equidad, solidaridad y democracia. Vuelvo a lo mismo, hay que rescatar estos puntos. Es responsable, hay que hacernos cada como responsable de lo que estamos haciendo, de lo que hemos aportado dentro del conflicto. Y este es otro tema también bien interesante, porque nos cuesta trabajo decir, sí, yo lo hice, lo siento, discúlpame, ¿no? O decir, o hablar con la verdad, simplemente es muy complejo para el ser humano. Pero bueno, igualdad y equidad no es lo mismo. Creo que igualdad es repartir el pastel en partes iguales, darle a todos una rebanada, pero equidad es preguntarle quién no quiere pastel. Porque si alguien no quiere pastel, a él no le voy a dar, pero si le doy ya no sería yo equitativo. Así veo yo la equidad. Es un concepto más amplio también. Solidaridad, hay que ser solidarios y democráticos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Con el objetivo de brindar a las personas una herramienta eficaz para la mejora continua de sus relaciones humanas. Este sería mi objetivo. Posteriormente, ¿qué vas a aprender aquí? ¿O qué es lo que quiero que aprendas? ¿Qué es lo que quiero transmitirte sobre todo? Porque esta es parte del conocimiento que me ha dado la experiencia, el estudiar. No se crean, no es fácil estudiar mediación bien. Requiere tiempo, requiere invertir tiempo, dinero, esfuerzo, noche, desvelo, créanme, es muy complejo. Entonces, desarrollamos habilidades comunicativas que te ayudan a resolver conflictos, analizar y reconstruir un conflicto para gestionarlo. Eso es muy importante porque nuestra materia prima es el conflicto. ¿Qué es mediación? Trabajar con el conflicto. Es analizar el conflicto, es deconstruirlo, es encontrar sus causas, es encontrar su historia, es encontrar a dónde queremos llevarlo, qué necesitan las personas, qué necesitan las partes, cómo pedirlo sobre todo. Entonces, buscar soluciones objetivas que todos, esto es igual, colaborativo,
dejar de pensar en el ganar-ganar por colaborar, desarrollar la escucha activa para tener esas emociones. Esta es una de las herramientas también básicas de la mediación, escuchar activamente, que también implica un trabajo y tiene toda una estructura. Todas las herramientas de mediación tienen una estructura, ¿eh? O sea, no es nada más decir, ah, sí, vamos a escuchar activamente, ¿y qué es eso? A veces también no somos conscientes de ello. Identificar necesidades y preocupaciones de las personas, porque muchas veces las necesidades subyacen a las peticiones de las partes. Entonces, de las personas. Es qué le preocupa y por qué lo necesita y cómo lo va a pedir. Y priorizar el diálogo. Creo que es muy importante también. Priorizar el diálogo. Esta es una cronología. Aquí les quiero explicar un poco acerca de cómo voy a llevar este programa, este curso, taller, clínica de mediación. ¿Cómo lo vamos a llevar? Van a ser 11 sesiones, 2 en realidad. Podríamos decir que esta es la sesión 0, la que estamos llevando ahorita. Como es una introducción, como les decía, es una introducción de la introducción, porque dentro de la primera sesión vamos a llevar mediación y conflicto, es decir, esta dicotomía de lo que vemos, qué es mediación y qué es conflicto, y cómo podemos construir ese puente para posteriormente pasar a la comunicación, que básicamente sería la resignificación de la comunicación para construir el puente entre la mediación y el conflicto. Emociones y necesidades, que es muy básico saber emociones, identificar las emociones, ponerles un nombre, validarlas y todo esto, ¿no? Y las necesidades también, porque las necesidades muchas veces está la causa del conflicto en la insatisfacción de necesidades. ¿Por qué roba a una persona? Porque tiene hambre. Entonces, ¿cuál fue su causa? Satisfacer su necesidad de alimentarse, ¿sí? Y después, a partir de las 4, vamos a ver herramientas. Aquí, esto es porque es un 80% práctico y un 20% teórico. Aquí nomás vamos a ver necesidades, porque es muy fácil identificar las necesidades de las partes, hay que explorar, hay que preguntar, hay que aplicar todas las herramientas. Es un poquito completo también. Pero eso es básicamente estos 4, estas las primeras 2 sesiones son de teoría, por eso es un 80% práctica y 20% teoría. Y a partir de la sesión 4, o de la clase 5, del tema 5, que es parafraseo, ya vamos a ver las herramientas. Estas 4, 6 en realidad son herramientas de comunicación. Vamos a ver el parafraseo, el resumen, ¿vale? ¿Cómo? Que es un tema también bastante padre, muy interesante y con el que muchas veces nos damos en la cabeza, porque también no es fácil validar la emoción. Preguntas como las preguntas, que también tienen una construcción sistemática para poder hacer en el tiempo con un ritual. Y bueno, todo esto basado sobre la escucha activa. La escucha activa es la base de todas las herramientas. La escucha activa no es una herramienta aparte de la mediación, es mamá de todas las herramientas, ¿vale? Entonces, eso vamos a ver hasta la sesión 5, la sesión 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ya son como tal el proceso de mediación, es decir, vamos a estar desde la entrevista individual. Les voy a hacer una entrevista individual. ¿Por qué? Porque para llevar a una sesión de mediación hay que primero hacer entrevistas privadas, hay que hacer entrevistas previas, porque eso les va a dar la oportunidad de preparar a las partes y de prepararse a ustedes como mediadores, ¿sí? Entonces, les voy a hacer esto. Hasta ahorita he tenido una práctica donde me hayan enseñado cómo muchos eso te da la pauta de la revista individual, te da la pauta para poder planear cómo vas a llevar toda tu sesión. ¿Sí? Entonces, a partir de la sesión 4, ya es donde vamos a entrar con pura práctica. Algunos textos, algunos videos tal vez entre clase y clase para poder resumen o
en toma de cuenta. Y ya entramos. Hola, buenas tardes. Disculpe, creo que nuevamente se está cortando demasiado. Hola, hola, ¿ya me escuchó? Se está cortando demasiado. Hola, hola. De manera intermitente se vuelve a cortar. Ahorita en este último minuto se cortó demasiado. Ok, ¿ya me escuchan? Hola, hola. Ahorita por el momento sí. Hola, hola, sí, se escucha bien. Ahorita sí. Ok, Sí, un poquito mejor. ok, perfecto. Muchísimas gracias por avisarme. Muchísimas gracias. Entonces, identificación de interés. Estas son las etapas de la mediación: introducción, narración, identificación de intereses, opciones de solución y el acuerdo, ¿sí? O el cierre. Entonces, aquí, por ejemplo, la sesión 10 y 11, la mitad de la sesión 10 posiblemente nos la llevemos hasta la 11, porque la sesión 10 se divide en dos partes, que es la evaluación de opciones. Entonces, el horario de este grupo va a ser los días martes y sábado, va a ser 2 veces por semana, de 6 a 8 aproximadamente, 1 hora y media de práctica, posiblemente, Se sigue un cortando espacio mucho el al audio. final hacer un círculo virtual para poder desarrollar algunas preguntas, dudas. ¿Ya están ahí? ¿Ya me Sí, escucho se sigue bien? cortando mucho el audio. Hola, hola, hola. ¿Ya me escuchan ahí? Sí se escucha. ¿Ya me escuchan ahí? Hola, hola. Ok, ya se escucha mejor, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Entonces les decía yo, ya aquí a partir de la sesión 6, pues ya es totalmente práctico, ya hacer práctica sobre práctica sobre práctica sobre práctica, cómo hacer una narración, cómo identificar intereses, cómo generar las opciones, cómo evaluar las opciones de solución, cómo hacer un acuerdo también, ¿no? Es muy importante que se pueda hacer. Al final, no la puse aquí, pero en una sesión 12, no quiero llamarla como sesión 12 porque es opcional, pero más que opcional, me gustaría que lo hicieran en realidad. Pero al final, quiero que ustedes, cada uno de ustedes o las personas que se inscriban al curso, haga una sesión completa de mediación. Es un caso actuado, va a ser un caso actuado, va a ser un caso donde yo les voy a dar vamos a conseguir dos actores, entonces, pero eso ya sería opcional, ¿no? Les digo, sería bueno que lo hicieran para practicarlo, pero ya, para que más lo interiorice. Entonces, ¿qué beneficios puedes llevarte en este curso? Podrás realizar en tu escuela, en tu trabajo. Es una herramienta del ser humano, es una herramienta del sistema de justicia. Se puede aplicar en todos lados. Una versión personalizada. Esto sí está tienes lo que sí. Entonces, no es ningún único, no hay algo que sea totalmente cierto. No hay, la medición no es no es un proceso que tenga que seguir ciertos pasos, que tenga que hacer así, porque hay muchos factores que cambian dentro de la sesión. Entonces, les voy a dar una retroalimentación personalizada a cada uno, les voy a marcar sus puntos, sus puntos de oportunidad, dónde pueden mejorar, dónde están bien, porque muchas veces también hay algunas herramientas que nos salen mejor que otras. Entonces, no varía mucho de persona, ¿no? Tutoría personalizada por 3 meses, como después del curso,
Cuentan ustedes con me puedan pedir el apoyo para hacer un caso ya real dentro de su nuevamente, ¿no? Básicamente van a tener ustedes un manual de medición al final del curso y ese también va a ser para ustedes, ¿no? Y mejorar tu calidad de vida. Creo que este beneficio mejor de todos, esto es para la vida, esto es para que ustedes lo puedan aprender también y sea muy constante, ¿no? Este curso es para ti si eres estudiante universitario, para tu vida profesional. Esto no es para todas las universidades, no nada más de derecho, porque aquí sea otra regla puede interesar que en realidad se puede aplicar en todos los ámbitos, ¿no? Si eres profesor, educador, cualquier área escolar y es de... Hola, licenciado, doctor, perdón, disculpe, nuevamente se está cortando demasiado y no se entiende absolutamente nada. Híjole. ¿Ya me escuchan bien ahí? La cuestión está que se escucha bien, 30 segundos, un minuto, después de manera intermitente se corta, se corta, se corta y después vuelve nuevamente. Creo que por ahí tiene algún problema de conexión. Sí, creo que sí. ¿Ya me escuchan bien ahí? Sí se escucha si usted nos pregunta, pero al momento de usted avanzar, no hay una continuidad en su diálogo. Ok. Bueno, ya voy a terminar y esto es lo último que voy a decir. Bueno, ya básicamente lo último. Entonces, voy a tratar de ser más pausado. Son 7:30, tenemos un poquito de tiempo. Bueno, esto también es si tienes una empresa, si trabajas en recursos humanos o tienes a tu cargo un gran número de personas y quieres mejorar el ambiente de abogado, ¿no? También si eres abogado, si eres litigante, me he encontrado a veces que los abogados no confían en este método porque creo que no lo conocen desde sus entrañas, vamos a llamarle. Entonces, creo que es importante que se conozca para saber las bondades y los beneficios que puede tener la mediación. En realidad, para el público en general, no quiero sonar como que esto es para todos, pero puede que sí, puedes conocerlo, puedes conocer que hay otras alternativas a lo que ya se conoce habitualmente, ¿no? A lo que todos estamos acostumbrados, que es el castigo, que es poder obtener lo que yo quiero a costa de los demás. Esto es muy importante. El curso siempre normalmente con 1.500 pesos, pero he decidido bajarlo como un tipo de apoyo también para ustedes. Un apoyo mutuo, un apoyo colaborativo. Esto es una solidaridad, generosidad, vamos a llamarlo también, para todos nosotros. Entonces, estoy manejando un precio de 3.200 pesos, con IVA incluido. Si alguien quiere factura, le puedo expedir una factura sin ningún problema. Estoy manejando 2 pagos. El primer pago es antes de iniciar la primera clase, que es el 16 de noviembre, el próximo martes, que es de 1.600, y el segundo pago antes de iniciar la 7ª clase, antes del 30 de noviembre. Puede ser un depósito, puede ser por transferencia bancaria. El día de mañana les voy a estar mandando a su correo esta clase, esta plática que les acabo de dar, y les voy a estar mandando en el correo los datos de banco para que ustedes puedan hacer. Ustedes me pueden enviar el voucher por WhatsApp. Si gustan, les voy a dejar también mi WhatsApp en el correo, para que ustedes lo puedan hacer ahí o me lo pueden mandar por correo sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, únicamente eso es para... quiero terminar con esta frase. Y esto sí es lo último. Es Paulo Freire, es un pedagogo, filósofo brasileño. Enseñar es desafiar a los educandos a que piensen su práctica desde la práctica social y con ellos, en búsqueda de esta comprensión, estudiar rigurosamente la teoría de la práctica. Eso es lo que quiero transmitirles. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan, que ustedes comprendan la teoría desde la práctica, no que comprendan la práctica desde la teoría.
porque mediación no es de teoría, es más de práctica. Entonces, yo quiero transmitirles esto, no quiero solamente vaciarles el conocimiento que tengo como si fueran vasos de agua, donde únicamente se les echa el agua y esa sería su única función. No, creo que como seres humanos tenemos que potencializar nuestras capacidades que les mencionaba yo, de ser resilientes, de ser empáticos, de ser racionales, y esto es lo que quiero transmitirles. Así que, pues yo termino con esto. Muchas gracias a todos por escucharme. Si alguien tiene alguna duda, voy a dejar de compartir en este momento la presentación, y pues con esto nada más me quedo. Yo, hasta lo último, si alguien tiene alguna duda, hágamela saber en este momento, por favor, para poder responderla. Muy bien, somos 82 personas. Ok. Ahora sí, ahí prendo mi cámara, espero que no se trabe. Si alguien tiene duda, adelante. Si no, pues esto sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo su tiempo también, la oportunidad que me han dado de estar aquí con ustedes el día de hoy, y sobre todo, pues espero verlos el martes a los que decidan estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Un placer saludarlo. Gracias, igualmente. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches, gracias. Noches. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.